La verdad es que este gobierno socialista, con tanto que se preocupa de la memoria histórica, nos sorprende que no se preocupe del archivo de Salamanca. ¿Se acuerdan ustedes de lo que es el archivo de Salamanca? Es ese fondo que reúne todos los documentos que fueron incautados durante la Guerra Civil y que con el triunfo del franquismo en esa contienda se fueron recuperados, evitando que fueran destruidos en la huida de los republicanos en su marcha hacia el exilio, para ser atesorados en un fondo común en los archivos de Salamanca. Unos papeles, bueno, con todo tipo de documentos, que en 1995 Jordi Pujol, desde la Generalitat de Cataluña, reclamó al gobierno. Y Felipe González dijo, bueno, de acuerdo, pues aquellos documentos que sean de la Generalitat de Cataluña, que hayan sido incautados en Cataluña durante la contienda civil, pues que se vayan para Barcelona. Quedó paralizado el tema porque en 1996 ganó Aznar las elecciones y ese tema quedó paralizado. Pero bueno, volvería después. Y siendo Pascual Maragall presidente de la Generalitat y Zapatero presidente del gobierno, se decidió dar carta blanca a esa entrega de documentos a la Generalitat de Cataluña. Para lo cual, ya saben cómo se hacen estas cosas, se nombra un comité de expertos. Y nada mejor que nombrar un comité de expertos para que sea todo un desastre. Con lo cual, los documentos que mandaron a Barcelona no necesariamente eran de la Generalitat de Cataluña o incautados en Cataluña, sino de todo tipo. Hubo que pelear para recuperar ese importante patrimonio. Y un hombre llamado Policarpo Sánchez, al frente de una asociación de Salvemos el Archivo de Salamanca, inició una guerra titánica de un hombre solo contra toda la administración para decir, hombre, esto hay que recuperarlo. Pues miren por dónde. En el año 2016 consiguió ganar el primer round a la Generalitat de Cataluña y recuperar algunos de esos documentos. Pero ¿cómo ha quedado el combate? Porque sabemos que el primer round lo ganó, pero ¿queda pelea? ¿Queda cosa por devolver? ¿Cómo está el asunto? Policarpo Sánchez, buenas noches. Buenas noches, un placer. No sé si he explicado bien un poco la historia del archivo de Salamanca. Perfecto. Yo añadiría que hablando las cosas, diciendo las cosas por su nombre, lo que vamos a contar esta noche es un robo y voy a pedir la ayuda a todas las personas que nos están viendo y a todas las personas de esta mesa para que me ayuden a recuperar lo que han robado y a llevar ante los tribunales a los ladrones. Vamos a empezar por partes. ¿Quién ha robado qué? La Generalitat de Cataluña rompe un archivo nacional que está en la ciudad de Salamanca con intereses políticos, con intereses ideológicos. Atacan a un símbolo de la unidad de España, el lugar, el archivo donde conservaba a través de esos documentos la memoria del pueblo español, donde contaban esos documentos, acreditaban, certificaban lo que había pasado en España, en la Segunda República y en la Guerra Civil. La Generalitat de Cataluña se lleva esos documentos para secuestrarlos y contar la historia de España manipulándola a su conveniencia, a sus mentiras. Teóricamente reclama solo aquellos documentos que fueron incautados en Cataluña durante la Guerra Civil y documentos relacionados con la Generalitat de Cataluña. Sí. Ya está mal romper un archivo nacional porque dices, es que los catalanes no somos españoles, dicen los separatistas, y por lo tanto nos llevamos nuestra parte. Pero es que se hizo tan mal, se hizo con el beneplácito del presidente Zapatero y de la ministra de Cultura, Carmen Calvo, en ese momento ministra de Cultura. A ver, vamos con el micrófono mejor, porque tenemos algún problema en el micrófono. Sí, adelante. Con la ministra de Cultura, Carmen Calvo, se permite llevar los documentos catalanes y también los andaluces, y los madrileños, y los valencianos, y los murcianos. Sí. Y los asturianos y los aragoneses, documentos de todos los españoles. Es decir, que el comité de expertos resultó ser una chapuza. Echaron en cajas un montón de papeles sin mirar exactamente lo que eran. El comité de expertos tenía como cometido satisfacer a la Generalitat de Cataluña para favorecer en el gobierno a Zapatero y tener los votos suficientes para poder gobernar. Que se llevaran lo que quisieran. Ese es el dictamen de la comisión de expertos. Que robaran lo que quisieran. Y lo hicieron. Y lo hicieron muy bien. El saqueo fue terrible. Pero ahí es donde entra usted y al frente de esa asociación de Salvemos el Archivo de Salamanca consigue iniciar una pelea contra la Generalitat de Cataluña y en el año 2016 consigue usted ganar ese primer asalto y la devolución de parte de los documentos. Se consigue que se devuelvan al archivo de todos los españoles, ese archivo nacional, parte de los documentos. Pero una cosa muy importante, ¿por qué la Generalitat hace esto? Para romper un símbolo de la unidad de España, para atacar a la nación española y para manipular la historia, para manipular lo que ha pasado en la historia de España y contarla a los intereses, bueno, las mentiras que cuentan en las escuelas en Cataluña. Eso es muy importante. Pero gran cantidad de los documentos, la mayor parte de los documentos, siguen ilegalmente en poder de la Generalitat de Cataluña. Y doy el segundo paso. Los llevo ante los tribunales y en el mes de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña me da la razón, pero con una particularidad, con una gran sorpresa.
dictamina que el culpable de retener ilegalmente esos documentos no es la Generalitat de Cataluña, es el Gobierno de España, que es quien los entregó ilegalmente. Lo que usted ha conseguido con estas reclamaciones judiciales es que sepamos que la potestad de decisión sobre esos documentos no está en la Generalitat de Cataluña, sino en el Gobierno de España. Exactamente. Carmen Calvo, siendo ministra de Cultura, firma unas órdenes ministeriales para entregar lo que no se puede entregar a Cataluña, y ahora el tribunal dice que la responsable es quien firmó esa salida de los documentos ilegal. Y ahora resulta, por estos avatares de la historia, que esa ministra de Cultura es la vicepresidenta del Gobierno. Le reclamamos que cumpla esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y se niega. Y por eso estamos a punto, ahora en el mes de octubre, de iniciar nuevas medidas para obligar al Gobierno de Pedro Sánchez, al Ministerio de Cultura, a la vicepresidenta Carmen Calvo, a que cumplan esa sentencia y sean devueltos todos los documentos ilegalmente en poder de la Generalitat de Cataluña. O sea que, en buena lógica, el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, si quisiera, podría restituir la normalidad con respecto al archivo de Salamanca y no echarle la culpa a los separatistas de la Generalitat de retener ilegalmente esos papeles, puesto que la potestad está en el Palacio de la Moncloa, y sin embargo no lo hacen. Mañana mismo podía estar de vuelta los documentos a Salamanca, pero que nadie se engañe, sin presión no lo vamos a conseguir, porque depende del PDeCAT y de Esquerra Republicana de Cataluña, de sus votos, seguir siendo presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Es decir, don Policarpo, no que el hecho de que Pedro Sánchez sea un presidente rehén en manos de los separatistas catalanes afecta también a un asunto tan concreto y científico e histórico como este. Bueno, que afecta a todos los españoles. Todos los españoles somos propietarios de esos documentos secuestrados por la Generalitat de Cataluña y el Gobierno se niega a exigirles la devolución tal como le manda un tribunal. ¿Qué es lo que pretende usted hacer ahora? Porque nosotros en este momento estamos proyectando en nuestras pantallas una cuenta corriente del BBVA en la que aquellas personas que lo deseen pueden ayudar a la iniciativa que usted está llevando a cabo. ¿Qué es lo que pretende hacer? Llevar a Pedro Sánchez, a Carmen Calvo, al Ministerio de Cultura, al Gobierno actual de España ante la Audiencia Nacional para exigirles el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Hay que llevarles ante los tribunales. No los van a devolver, ya nos lo han dicho, no van a devolver voluntariamente esa documentación. Vamos a llevarlos ante los tribunales para recuperar lo robado a todos los españoles y para sentar en el banquillo a los culpables de ese robo. Necesitamos la ayuda de todos los españoles a través de esa cuenta que figura ahora mismo en pantalla para poder seguir con las acciones judiciales y les recuperar para España lo que es de todos los españoles. ¿Reclaman ustedes la devolución íntegra de toda la documentación o consideran que la Generalitat se pueda quedar con aquellos documentos que efectivamente fueran realmente incautados en Cataluña y en la Generalitat en la contienda? Reclamamos algo tan sencillo como que es que se cumpla la ley. Y la ley dijo que solo está mal, bien, pero era la ley. Los documentos catalanes estaban correctamente enviados. Se pueden quedar en Barcelona. Se pueden quedar en Barcelona. El resto tiene que volver al Archivo Nacional, propiedad de todos los españoles. Y ojo que hay más, que es que hay documentos sí catalanes, pero hay otra sentencia que también nos da la razón, que dice, aunque sean documentos catalanes, la Generalitat no se los quedó, no se los entregamos para quedárselos, sino para buscar a las instituciones, a las personas de las que procedieran en los años 30 esos documentos. Y resulta que han desaparecido, que hace más de 70 años que no existen. ¿Y qué dice el tribunal cuando los documentos la Generalitat no se los puede devolver a nadie? Que siguen siendo propiedad del Estado, de todos los españoles, y tienen que volver al Archivo Nacional en Salamanca. ¿Y qué hace la Generalitat a través de sus diferentes consejeros de Cultura entre 2006 y 2015? Se inventan organizaciones nuevas con el nombre de aquellas organizaciones antiguas y se los dan. Han prevaricado, los consejeros de Cultura han prevaricado, se han aprovechado de sus altos cargos públicos para entregar a organizaciones separatistas bienes que nunca les pertenecieron. Y también le pido la ayuda a través de esa cuenta para llevar ante los tribunales a esos altos cargos separatistas de la Generalitat de Cataluña para que sean acusados por prevaricación de entregar a particulares lo que es propiedad del Estado. Esas personas, esas instituciones catalanas
nunca son propietarias de esos bienes. Se han creado en los años 80, en los años 90. ¿Cómo van a ser propietarios algo de los documentos de los años 30? Don Policarpo, cualquiera nos oiga, pensará que estamos hablando del documento fundacional de la nación española o la Declaración de Derechos Humanos Universal. Estamos hablando de la cartilla de un trabajador, un documento de identidad de una persona, un documento de compra, es decir, documentos que no tienen mayor importancia histórica, salvo la referencia de que forman parte de nuestros ancestros históricos que en la guerra civil, en una contienda civil como esa, quedan desperdigados, se pueden perder, son incautados por un bando o por otro y en algunos casos son destruidos. Estamos hablando de que cualquier persona que nos puede estar viendo en este momento, esos documentos proceden de su padre o de su abuelo. Así es. Y los retiene ilegalmente la Generalitat de Cataluña o a quien se los ha entregado para no tenerlos que devolver. Puede haber documentos muy personales, familiares. O sea, de gran valor para las personas que los poseyeron en su día, pero no necesariamente para las instituciones, salvo el valor histórico que suponen, ¿no? No estamos hablando ahí de unos papeles viejos en el archivo que solo interesan a eruditos, estamos hablando de personas de carne y hueso que están sufriendo hoy en día por lo que han hecho el Partido Socialista desde el Gobierno y la Generalitat de Cataluña desde las instituciones catalanas. Estamos hablando de personas de carne y hueso de Madrid, de Valencia, de Aragón, de Asturias, de Murcia, de 23 provincias españolas que están sufriendo porque no se devuelve lo que pertenece a esas familias, lo han retenido ilegalmente a la Generalitat de Cataluña y no lo devuelve. Y no lo devuelve con un solo objetivo, hacer daño al resto de españoles. Es una demanda histórica. A Policarpo Sánchez le acusaron de ser un loco hace años por llevar adelante una cruzada como la que ha llevado. Los tribunales le han ido dando la razón y ya les digo que hace apenas un par de años, en el 2016, ganó una importantísima batalla legal. Los tribunales le han dado la razón. Por eso ponemos para apoyar su causa de salvar ese archivo de Salamanca esta cuenta corriente del BBVA. Por cierto, enhorabuena a Carlos Torres, nuevo presidente del BBVA desde hoy, en sustitución de Francisco González. Todo se ha dicho, ha habido cambio en uno de los principales bancos españoles. Ahí tienen ustedes esta cuenta por si quieren ayudar en esta causa para recuperar esos documentos ilegalmente llevados a Cataluña. Se respeta, eso sí, que los que deban estar en Cataluña estén. ¿Sería mejor que todos estuvieran juntos en un archivo nacional? Sin duda. Pero oye, si en la Generalitat de Cataluña quieren mantener algunos que les corresponden, pues bienvenido sea. Pero la Liga dice que el resto tienen que ser devueltos. No sé qué opinión, Jesús Ángel, te merece toda la batalla del archivo de Salamanca. Bueno, en primer lugar, felicitar a Policarpo por esa lucha en solitario y en segundo, pues ver que primero no se tenía que haber roto el archivo de Salamanca, porque todos los archivos no hay que romperlos porque pierden, digamos, su importancia, y sobre todo cuando es un archivo nacional. Es una aberración que la señora que está ahora de vicepresidenta del Gobierno haya roto el archivo con la ayuda del señor Zapatero para, de nuevo, pagar las deudas a los nacionalistas que tenían en su momento por ayudarles. Y sobre todo es una aberración que no haya habido una actitud contundente del Gobierno de España una vez que el señor Zapatero se fue del Gobierno. El Gobierno de España, aquí está un señor que se llama Mariano Rajoy durante 7 años, que tenía que haber actuado con los abogados del Estado, con la Fiscalía y con todo, y que este señor no se lanzara en solitario a luchar por el conjunto de los españoles, que es una vergüenza de nuevo de todos los partidos políticos que tenemos aquí. Es que al final este señor ha tenido que gastarse su dinero, su tiempo, sus preocupaciones, habrá tenido que soportar ataques de toda esta chusma, de este mundista, para defender lo que es de todos, cuando tienen que ser las instituciones. Ha pasado lo mismo con lo de Vox, o sea, si Vox no pone las demandas o las querellas a los golpistas, pues seguramente que esta gente no estará en la cárcel. ¿Qué es lo que le pasa a España? ¿Qué es lo que le pasa a estos políticos que tenemos? Que no piensan en el conjunto de la sociedad, en el bien común, que el archivo nacional no se puede romper, y además cuando hay una sentencia que le obliga a devolver documentos y encima han perdido documentos. Esto, la verdad, que no tiene ninguna explicación, ni en ningún país del mundo serio pasaría esto. Yo quisiera sumarme a la felicitación a la asociación Salvemos el Archivo de Salamanca, o Salvar el Archivo de Salamanca, y a Policarpo Sánchez por su importante decisión, y además hacerlo enfrentándose contra todos, porque al final se ha tenido que enfrentar contra los separatistas, pero también contra quienes desde el Gobierno de España miraban hacia otro lado, ¿no? Pero yo hay una parte de lo que se ha dicho hasta ahora que no puedo estar de acuerdo. Los archivos nacionales no pertenecen a quienes son los referidos en determinados documentos.
Y coincido muy bien y coincido totalmente con lo que estaba diciendo Jesús Ángel Rojo en cuanto a que no debe romperse la unidad de los archivos. Y por eso es tan importante, y lo lanzamos desde Vox porque es una de nuestras piezas claves en la defensa, de que el Estado de las Autonomías ha favorecido precisamente el romper esa unidad en los museos, el romper esa unidad del patrimonio cultural, histórico, artístico que nos pertenece a todos, porque se ha inoculado algo muy peligroso, y es que, y lo hemos visto con el Archivo de Salamanca y lo hemos visto también con el Tesoro de Sigena, esto de la pertenencia, no, es que esto me pertenece, no, eso pertenece al patrimonio nacional y ha de estar donde decida la nación, no geográficamente a donde pertenezcan los pintores. Imaginémonos, siguiendo esa teoría, y con eso termino, que el Museo del Prado lo troceáramos diciendo vamos a devolver los cuadros en función del origen del pintor y nos cargaríamos la primera pinacoteca del mundo. Y así con todos los demás archivos. Pensemos, por ejemplo, me viene a la cabeza la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional tiene autores y tiene libros de toda España, ¿no? Y de todo el mundo, pero especialmente de España. Por tanto, creo que hay que defender claramente que por encima de los reinos de taifas y sus pseudoculturas, que al final no son otra cosa, como bien sabe Policarpo, que intereses políticos, en este caso el hablar de la nación catalana y el derecho a tener sus propios archivos. De hecho, le llaman así, Museo Nacional de Historia. ¿Qué Nacional de Historia de Cataluña? Será el Museo Nacional de España, aunque la ubicación pueda estar en Cataluña, en Madrid, en Baleares o en Ceuta. Esto es la idea que creo que debemos transmitir, que el patrimonio histórico, artístico, cultural, y añado uno más de referencia, el patrimonio natural, y ahí entraríamos en los parques nacionales, que también dividen pensando que son parques propios, y parten las montañas en trozos y dicen, hasta aquí llega el parque nacional y de aquí en adelante no me interesa. No, hablamos del patrimonio nacional y eso hay que preservarlo. Y eso es algo que tiene las comunidades autónomas como uno de sus grandísimos defectos. Has mencionado el monasterio de Sigena, el monasterio aragonés, que también sufrió el expolio por parte del Museo de Lérida. Y que no lo han devuelto entero, han devuelto una parte. Y que se ha convertido en una pelea política. El hecho de que esté en el Museo de Lérida o en el monasterio de Sigena se ha convertido en una pelea política de los separatistas catalanes que dicen que lo que es teóricamente de Cataluña tiene que estar en Cataluña y Sigena reclamando. Ha habido, como bien sabéis, unas idas y venidas y está todavía sin acabarse de resolver. Además, prevaricando, incumpliendo sentencias judiciales y, lo más triste, no cumpliendo esas sentencias el gobierno. Perdón. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, Javier. Aquí lo que está en juego es el patrimonio nacional, es de todos los españoles. Los archivos conservan la memoria de los pueblos, lo que conserva el archivo de Salamanca es la memoria del pueblo español. Eso es lo que está en juego, eso es lo que ha sido atacado. Es patrimonio nacional, es propiedad de todos los españoles, vivan donde vivan, en cualquier rincón de España. Eso es lo que nos estamos jugando y por eso le pido la ayuda a cualquier persona desde cualquier lugar que nos pueda estar viendo, porque es tan suyo como de cualquier otra persona, viva donde viva en España. Pues nosotros ya sabéis que desde Vox tenéis todo nuestro apoyo, de hecho vamos a trasladar a todos los afiliados y simpatizantes de la base de datos, yo lo anuncio en este momento, una conexión con vuestra cuenta corriente para que os ayuden, para que continuéis con esta tarea, porque la verdad es que creíamos que la tarea ya se había terminado cuando ganaste la sentencia, pero ahora vemos que en este país da igual la sentencia porque no se cumple, ¿no? Vamos a por todas. Nuestro trabajo va a terminar el día que veamos los camiones cargados con todos sus documentos a la puerta del archivo, retornando al Archivo Nacional, propiedad de todos los españoles. Pues ese día habrá terminado nuestro trabajo. Antes, nunca. Mucho ánimo. A ver, no desfallezcáis. Yo puedo hablar con un cierto conocimiento de causa porque Brunete fue uno de los pueblos donde se sufrió un mayor expolio de todo este tipo de documentos. Afortunadamente, y gracias a un heroico sacerdote, en el año 37, que es cuando sufrimos desgraciadamente pues eso, la destrucción completa del municipio, pudo salvar los archivos religiosos, pero los archivos civiles, como estos que estamos viendo aquí, muchos de ellos se perdieron en el trayecto porque, bueno, pues desgraciadamente fueron producto del expolio por parte de las fuerzas republicanas cuando entraron en el municipio. Yo creo y apuesto, y además agradezco que haya gente como tú que bueno, de una manera altruista y contra viento y marea trate de recuperar lo que es de todos. Creo además que no solamente deberíamos defender esta unificación de archivos por parte de los que se han llevado a Cataluña, que desgraciadamente, y ya te adelanto, aunque se haya ganado la sentencia,
cuando estos, muchos de ellos son miserables, otros de ellos son golpistas camuflados y otros son golpistas con altavoz, tratan de recuperar estos archivos, lo hacen con un propósito determinado, y es eliminar aquello que no les interese con total certeza, es decir, aunque las sentencias en algún momento... Y alterar la historia, como hacen en los libros de texto, siempre, también a través de los documentos históricos. La manipulación, esto no te quepa la menor duda. Lo digo porque no solamente hay que defender ese hecho en sí de recuperar lo que no va a ser recuperable, porque van a tratar por activa y por pasiva de eliminar lo que no les guste, sino en general a mí me gustaría, y hago este llamamiento, que hubiera una cierta unificación en cuanto a todos los archivos de la Guerra Civil, porque en el caso, por ejemplo, de Brunete, nos encontramos algunos un poco dispersos en Alcalá de Henares y demás, y resulta bastante farragoso. Afortunadamente tenemos gente como tú, no con tanto empecinamiento, pero sí desde luego con devoción a la tierra, que trata de recuperarlos y recuperar la historia, pero otros muchos que son ocultos y, lo que es peor, manipulados. Hay que decir que la manipulación de los archivos de la Guerra Civil no solamente existe por parte de Cataluña, ha existido también en otras provincias y en otras comunidades autónomas, y lo digo con conocimiento de causa, y afortunadamente ha habido algún historiador en el caso de Brunete por el que gracias a él hemos podido descubrir las tropelías que se cometieron en el entorno de la guerra por parte del bando republicano, y no es hablar de bandos, pero sí en el caso de Brunete, que fue el bando que entró en el pueblo en primer lugar, y esas tropelías estaban guardadas sin que fueran o tuvieran luz pública. Por tanto, yo felicitarte, también desearte la mejor de las suertes, pero estoy convencido que los totalitarios golpistas no van a consentir que algunos archivos vuelvan, pero que en cualquier caso, bienvenido, que puedas tener voz. Pues habrá que intentarlo. Y don Policarpo, ¿cuál va a ser el próximo paso? ¿Qué hay que hacer? Primer paso, en el mes de octubre, la solicitud formal al Gobierno de España para que, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Cataluña, exija a la Generalitat la devolución de esos documentos. Que no lo hace, que no lo va a hacer. No. Contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. Y al mismo tiempo, querella en los tribunales contra esos altos cargos que dijeron esto es tuyo, cuando sabemos que no lo era, con las organizaciones del separatismo catalán. Esas dos vías judiciales de inmediato las iniciamos en el mes de octubre, y por eso esa ayuda tan imperiosa, tan urgente. Ya puedo tener buena voluntad y matarme y recorrer toda España, que si no hay medios no se puede llevar adelante. Usted puso voluntad, no tenía medios, lo consiguió en una primera instancia. Ahí tienen una cuenta corriente por si quieren colaborar con esta causa. Es cuestión de seguir siendo un empecinado, como le han llamado hace un momento, seguirlo intentando y quizá conseguirlo, y eso le deseamos. Fijaros con quién nos estamos jugando esos documentos de la historia de España. Me reuní el año pasado con el máximo responsable político de los archivos de Cataluña. Y le dije, oye, que es que aquí hay... Vosotros decís de las familias catalanas que tenían que recuperar sus papeles, que les habían robado de sus casas, y el resto de familias de toda España, que sois vosotros los que retenéis esos documentos. Y me contestó, literalmente con testigos, el dolor de las familias no me importa. Lo único que me importa es destruir el archivo de Salamanca. Pues está claro. Ese es el objetivo. A nosotros, con si testigos, nos importa... textual. El dolor de las familias no me importa. Lo único que nos importa es destruir el archivo de Salamanca. Porque es atacar España. Es atacar una institución... Y antes que devolverlo lo quemarán. No y podemos, antes que devolverlo lo quemarán. Son capaces. Por menos que desearle éxito en ese empeño. ¿Me permites? Por supuesto. Dentro de esos documentos que no se devuelven, ¿sabes lo que hay? Las relaciones de miles y miles y miles de folios con todas las casas de personas de derechas en Cataluña que se las incautaron durante la Guerra Civil por no apoyar la República. Ese es el tipo de cosas que están escondiendo, no devolviendo los documentos. En más archivos está así, efectivamente, son cosas de estas, o cómo apaleaban a los secretarios de los ayuntamientos porque eran vinculados a la CEDA, y los alcaldes daban esa consigna y los ponían en cucañas, los desnudaban y los azotaban. Esto también está en los archivos. ¿Por qué el partido, cuando Rajoy gobernó, no cogió y obligó que esos archivos lo devolvieran? Es que siempre estamos hablando del Partido Socialista, pero es que ha gobernado 7 años y no ha hecho nada. Y la sentencia es del 2016, y el gobierno del Partido Popular ha sido
¿Quién era el presidente de la Generalidad? La señora Sáenz de Santamaría, porque está intervenida. Es que, joder, es que ya está bien de la broma, de que los socialistas son muy malos, ¿no? Los socialistas y los otros, es que esto es un cachondeo. Cuando gobernaba en Cataluña, en diciembre de 2017, Soraya Sáenz de Santamaría le mandé una carta en cumplimiento del 155 a cumplir la ley y devuelvan esos documentos. Y me dijo que no era de su competencia. Pues si no era de su competencia, siendo la que dirigía la Generalitat de Cataluña y siendo la vicepresidenta del Gobierno de España, ¿de quién sería? Don Policarpo Sánchez, presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, mucho éxito con ese empeño, le deseamos que consiga salvaguardar ese patrimonio histórico de todos los españoles. Un placer. Gracias también a todos los que nos han acompañado esta noche. Javier Ortega Smith, un placer por haber estado con nosotros, gracias. Igualmente, muchas gracias, un placer. José María Aguilar, siempre un placer, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Don Borja Gutiérrez, gracias por estar con Un placer y nosotros. un honor. Hasta la próxima semana. Y Jesús Ángel Rojo, gracias por acompañarnos también. Gracias a ti, Javier. Nos vamos, pero les dejamos con la película. Esta noche Los Hermanos O'Toole, un western que nos narra las aventuras de dos vividores bastante estafadores que van cabalgando por diversas ciudades en búsqueda de una mina de oro. La verdad es que estafan a todo el que encuentran por el camino, se meten en 1000 problemas y viven 1000 aventuras. Un western de lo más entretenido. Los Hermanos O'Toole, no se lo pierdan, porque nosotros les esperamos mañana aquí, ya lo saben, en Los Intocables.